Unos segunditos. Muy bien. Eva, ¿podría tomar el tiempo, por favor? Eva, Eva, Creo que era Luis el que empezaba después. Miguel, pero no se ha conectado, Ah, entonces. ok. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un domingo más de GeoGebra. Para nosotros es un honor poder contar con la presencia de Luis Solórzano. Y el día de hoy, pues me voy a permitir presentarlo. Ya saben que hay un espacio de preguntas para que ustedes puedan irla colocando en el Facebook Live. Luis Enrique Solórzano Loaiza es guatemalteco, graduado de licenciado en la enseñanza de la matemática por la Universidad Nacional de Costa Rica, graduado de maestro en la enseñanza de las matemáticas por la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, graduado de maestro en la educación con orientación en medio ambiente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, docente de matemática en universidades de Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Docente en la formación de docentes de matemática y física por más de 30 años en la SPEM USAC y fundador de GeoGebra de SPEM de Guatemala. Para nosotros es un honor poder contar con su presencia. El tiempo es todo suyo. Muchas gracias, Eva. Quiero agradecer en principio al colectivo Los Pitagóricos que pues me ha invitado para estar esta charla. En realidad no es un taller, ¿verdad? Normalmente en GeoGebra uno lo que pretende hacer es un taller, pero por las limitaciones de tiempo me parece que no será posible. Lo que haré es tratar de exponer construcciones en GeoGebra, pero mi objetivo fundamental es, como lo hago al iniciar un curso de didáctica de la geometría y la trigonometría con mis estudiantes, tratar de fundamentar las construcciones que se pueden hacer en GeoGebra a partir del uso de la regla y el compás. La regla y el compás que históricamente fueron las herramientas que Platón instituyó como las únicas que eran válidas para hacer las construcciones geométricas. Recordemos que Platón fue principalmente el que desarrolló esa teoría mediante la cual solo mediante la filosofía se podía llegar al conocimiento pleno y utilizó o consideró que la filosofía era la disciplina que más acercaba al conocimiento de la filosofía. Dentro de la filosofía y la geometría, consideraba que solamente la regla y el compás, considerando la regla no como un instrumento con graduación, sino más bien un instrumento de un solo lado, sin graduación, eran las únicas, junto con el compás, capaces de acercar al entendimiento humano ese conocimiento que lo que él consideraba como Dios nos había permitido obtener eh, desde el principio, desde que el ser humano estaba en otra dimensión y que al nacer olvidaba todo ese conocimiento y se iba recordando a través del aprendizaje. Entonces, creo que es fundamental conocer las bases teóricas de las construcciones con regla y compás que se tienen en GeoGebra. Yo les digo a mis estudiantes que esta herramienta es fundamental para su trabajo como docentes y creo que es hoy por hoy la mejor herramienta para este tipo de construcciones. Sin embargo, creo que un docente de matemática y especialmente un docente que intenta enseñar geometría debe conocer las bases que están detrás de las construcciones que ya trae desarrolladas GeoGebra en su software. Así que, pues fundamentalmente ese es el objetivo que yo me planteé para esta conversación con ustedes,
Desde luego que yo estaré haciendo las construcciones y en el momento en que alguno tenga pues alguna duda acerca de lo que se está haciendo, pues en ese momento, bueno, no sé cuál es la metodología, Juan Carlos, si es que se puede interrumpir para hacer la pregunta o se queda para hasta el final. Pero entonces Eh, yo estaré desarrollando las construcciones que tengo preparadas. Creo que son, voy a empezar con las básicas, con las que creo que son las construcciones básicas y que ustedes seguramente ya aprendieron en talleres, en conferencias anteriores, pero que hoy las vamos a retomar porque son importantes para las construcciones que se hagan posteriormente y las vamos a ir construyendo a partir no tanto de la herramienta de GeoGebra, no la que ya trae instaladas por omisión GeoGebra, sino haciendo uso de la regla y el compás, tal cual Platón obligaba a que se utilizara. Debo decir que el uso del compás en GeoGebra no es exactamente como se usa físicamente o inclusive como lo usan otras aplicaciones. En otras aplicaciones y físicamente uno tiene la capacidad de hacer arcos con una longitud de arco determinado. En GeoGebra no, en GeoGebra, aunque se pueden hacer arcos, tiene una forma de describir arcos, es un poquito más complicado utilizarlo. Aquí lo que se usa para describir un arco es todo un círculo completo. De manera que cuando yo hable de arcos, estaré hablando realmente de un círculo completo, porque la herramienta como tal no permite, pues como ya lo dije, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar. Antes de empezar, si alguien tiene alguna duda, y si no, pues arrancamos. Yo estaré ya, voy a desconectar mi cámara para que se tenga menos uso la red y me dedicaré pues solo a hablar e ir construyendo lo que tengo preparado. Así que, sin más, pues vamos a empezar. Muy bien, voy a empezar con la construcción de la bisectriz de un determinado ángulo. Lo normal es que si uno tiene un ángulo, voy a construir uno aquí utilizando dos semirrectas. Ahí tenemos un ángulo y GeoGebra tiene por omisión una, una herramienta, aquí la estamos viendo, bisectriz, para construir esa recta que divide en dos partes del ángulo, en dos ángulos congruentes. Basta con señalar en el orden los puntos que determinan ese ángulo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos esa recta que divide, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a tomar la medida de este ángulo. Mide 23,21 grados y este otro, pues mide lo mismo. Eso verifica que en efecto el, esa es la bisectriz. Pues bien, no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer uso de la regla y el compás. Y para ello, pues me voy a permitir hacer de nuevo un ángulo cualquiera. Voy a ocultar estos puntos para que el ángulo pues quede fijo. Pues en principio, uno de los elementos que quisiera indicar es que
En las construcciones con regla y compás se utilizan conceptos importantes de la geometría. En algunos casos serán simples axiomas, en otros casos serán teoremas, pero lo que me interesa es verificar que en efecto esas construcciones tienen un respaldo teórico detrás de lo que se hace. Por ejemplo, en el caso de la construcción de la bisectriz de un ángulo, se usa el concepto de romboide. El romboide es un cuadrilátero con dos pares de lados adyacentes de igual longitud, es decir, congruentes. Lo que significa que tiene dos pares de lados congruentes, pero no necesariamente opuestos entre sí, como es el caso de los paralelogramos. Entre las características, entre las propiedades que tiene un, un romboide, está el hecho de que posee un eje de simetría, es decir, la parte que está a un lado de ese eje coincide exactamente con el otro lado. Y una de esas diagonales, una de las dos diagonales del romboide, es precisamente una bisectriz de los ángulos que son opuestos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando voy a construir una bisectriz, en realidad lo que estaría haciendo es construyendo un romboide. Hecho el romboide, pues construiré una de las diagonales y esa diagonal forma parte de la bisectriz de ese ángulo. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar un compás, hacemos centro en el vértice y hacemos clic en cualquiera de los puntos de los lados del ángulo, ya sea de este rayo o de este rayo o semirrecta. Marco los puntos de intersección, si tengo el punto E y D, que son las intersecciones del círculo con centro A, y a partir de ahí voy a construir precisamente el romboide del que estaba hablando. Para ello, tomaré mi compás, voy a tomar hago centro en D, en uno de los puntos cualesquiera, y marco arbitrariamente un punto F en cualquiera de los lados. Hecho eso, entonces ya puedo hacer exactamente lo mismo en el punto E. Para ello, tomo la herramienta que se llama compás en GeoGebra y voy a trasladar el radio del último círculo que hice hasta el punto E. De manera que, ahora sí, la intersección de ambos arcos me determina precisamente el romboide del que les estaba hablando. Este es un romboide. Dense cuenta que, si bien es cierto, tiene lados paralelos, opuestos, estos lados no necesariamente son congruentes, como sería el caso de un paralelogramo propiamente dicho. Dense cuenta, este lado de acá no tiene la misma medida que este de acá. Y si trazo una de las diagonales de ese romboide, la diagonal que va desde el vértice del ángulo hasta su ángulo opuesto, para ello vamos a... Esa diagonal está precisamente en el eje de simetría. Y el eje de simetría viene a ser precisamente la bisectriz que estábamos tratando de construir. Vamos a hacerlo mejor con una semirrecta. Esta, la que está señalada en rojo, la que está señalada en rojo es la bisectriz del ángulo EAD. Dense cuenta que la construcción fue totalmente hecha a partir de regla y compás. No usé absolutamente ninguna otra herramienta. Repito, esto se puede hacer directamente en GeoGebra, tiene una herramienta para hacerlo, pero quise mostrar cómo se hace la construcción tal cual Platón lo exigía, con regla y compás.
Eso es el fundamento que hay detrás de la construcción de la bisectriz de un ángulo. En adelante, cuando queramos obtener la bisectriz de un ángulo en las próximas construcciones, pues ya no haré la construcción, simplemente acudiré a la herramienta que tiene GeoGebra. Pero ya hemos constatado que efectivamente esa herramienta la podemos construir, podemos hacer esa construcción con regla y compás, tal cual lo planteaba Platón. Bien, otra construcción que es fundamental, que es básica en geometría, en las construcciones geométricas. Yo posteriormente le compartiré a los pitagóricos las construcciones que ya tengo hechas. En GeoGebra se pueden hacer animaciones, de tal manera que oprimiendo un botón se va haciendo la construcción correspondiente. Compartiré, con los pitagóricos estos archivos, de manera que pues, ustedes se encarguen de distribuirlos si ustedes lo consideran conveniente entre los asistentes. Bien, enseguida la construcción que haré es la construcción de una paralela a una recta dada por un punto fuera de ella. Esto en realidad es lo que enuncia el quinto postulado de Euclides. Euclides planteó en su quinto postulado, por cierto, el postulado que dio tanto de qué hablar y constituyó toda una revolución, no solamente en el conocimiento matemático, sino en general en el conocimiento científico. El quinto postulado euclidiano afirma que, dado un punto que está fuera de la recta, es posible construir es decir, no solamente es posible, eso es la propiedad de existencia, sino que además en la construcción de la recta paralela que sea única. Es decir, de nuevo el enunciado lo que dice, el quinto postulado es: dada una recta y un punto que no está contenido en esa recta, es posible construir una recta que es paralela a la recta dada. Es decir, tengo el punto C que no pertenece a la recta F. Entonces, de acuerdo con las herramientas que tiene GeoGebra, yo puedo construir sin ninguna dificultad esa paralela. Ya sea que haga clic en el punto C y luego en la recta C, en la recta F, o al revés, hacer clic en la recta F y luego en el punto C, es suficiente para obtener la recta que es paralela. Lo podemos verificar. GeoGebra tiene una herramienta para verificar la relación que existe entre dos objetos. ¿Qué relación hay entre este objeto y este objeto? Y nos dice que en efecto las rectas G y F son paralelas. La comprobación es mediante métodos numéricos dentro de la arquitectura interna de GeoGebra. Pues bien, a pesar de que eso constituye uno de los postulados de la geometría euclidiana, y que se puede hacer directamente con las herramientas de GeoGebra, nosotros vamos a hacer una construcción con regla y compás. Para ello, también vamos a hacer acopio de unos conceptos geométricos. Por ejemplo, el concepto de paralelogramo, ¿verdad? La definición de paralelogramo es que es un cuadrilátero, es decir, una figura de cuatro lados. En el caso del paralelogramo, los lados opuestos son paralelos y además congruentes entre sí. En otras palabras, cada par de lados que son opuestos en un paralelogramo tienen la misma medida y son paralelos. Otro concepto que se usa en esta construcción es que tres puntos colineales siempre determinan los tres de los cuatro vértices de un paralelogramo. Es decir, si yo quiero construir un paralelogramo, pues basta con la posibilidad de construir tres de los vértices y el cuarto, pues automáticamente se podrá obtener. De manera que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar determinar
tres puntos de un paralelogramo para que con el cuarto podamos obtener la recta que es paralela a la recta F que está indicada ahí y que pasa por el punto C. Entonces, esencialmente lo que voy a intentar hacer es un paralelogramo. Uno de los elementos que constituyen un paralelogramo es precisamente el paralelismo entre los lados opuestos. Así que, pues voy a empezar con mi compás. Obtengo dos puntos. Esos puntos D y E ya se constituyen vértices del paralelogramo que estoy intentando construir. C será también un vértice de ese paralelogramo y entonces todo lo que queda es intentar construir el cuarto punto. Una vez construido el cuarto punto, sabemos que uno de los postulados, de hecho el primer postulado de la geometría euclidiana, es el hecho de que, dados dos puntos, siempre podemos construir una única recta. De tal manera que, hecho esto, pues vamos a tratar de construir el cuarto vértice. Bueno, pues con esto todo lo que tenemos que hacer es, ya tenemos este lado, ¿verdad? Que sería uno de los lados del paralelogramo. Si yo tomo mi compás y tomo este radio y lo traslado para acá, y ahora hago lo mismo, pero trasladándolo para acá, siento ya algo que no me está saliendo, les pido disculpas. Ya.
Bien, esa era la construcción que estaba esperando hacer. Ahí tenemos la construcción de un paralelogramo en donde este lado F1 y D1 son paralelos y congruentes, este lado C1 y E1 son paralelos y congruentes, por lo tanto se cumple pues la definición de un paralelogramo. Y en un paralelogramo, como lo dice su definición, al ser este paralelo a este lado y este lado formar parte de esta recta, pues entonces esta recta de acá, que contiene al lado opuesto, de donde está uno de los lados del paralelogramo, será la recta que es paralela a la recta dada y que contiene al punto P que no pertenece a la recta dada. Ese es el punto P, ¿no? Con lo cual, pues podemos verificar que en efecto, pues sí, G y F son paralelas. Y con eso, pues, hemos logrado lo que esperábamos. Repito, de aquí en adelante ya no estaremos haciendo esta construcción en las próximas construcciones. Simplemente estaremos haciendo uso de la herramienta que trae por omisión GeoGebra. Bien, otra construcción que considero importante en las futuras construcciones será determinar la mediatriz de un segmento. Segmento, si yo lo tengo ahí, GeoGebra trae una herramienta por omisión, que es esta que estoy señalando, la mediatriz de un segmento, y bastará con señalarla y hacer clic, ya sea en los dos puntos extremos del segmento o en el segmento mismo, para obtener la mediatriz. La mediatriz que se define como, perdón, la bisectriz que se define como aquella recta que es perpendicular al segmento y que pasa por su punto medio. Es decir, la intersección de la mediatriz y el segmento en en ese punto se tiene un ángulo, un ángulo recto. Verifiquémoslo. Entonces, pues es muy cómodo, ¿no? Es muy cómoda la herramienta. Fácilmente podemos determinar la mediatriz. Bueno, hay que decir que el punto medio también es un concepto que se define como aquel punto del segmento que lo divide en dos partes que son congruentes. Esto es, el segmento AC mide exactamente lo mismo que el segmento CB. Y el otro concepto que está implícito en esta construcción es el hecho de lo que es un ángulo recto. Decimos dos rectas o segmentos son perpendiculares entre sí si forman un ángulo recto en su intersección. Hay otro elemento que está indicado acá, más adelante lo vamos a usar en una de las construcciones que tengo preparadas, y es el hecho de que la bisectriz de un segmento es aquel conjunto de puntos que cumplen la característica, la condición de estar exactamente a la misma distancia de los extremos. Es decir, si yo tengo un punto cualquiera de la mediatriz, que será ese precisamente, el vértice de un triángulo equilátero, es decir, perdón, isósceles. Es decir, los segmentos A y B que ustedes están viendo, en cualquier punto de la bisectriz, miden exactamente lo mismo, es decir, son congruentes. Sin embargo, ahora lo vamos a construir con regla y compás. Vamos entonces a borrar la construcción y nos quedamos únicamente con el segmento F. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer, eso seguramente ustedes ya lo hicieron
en talleres anteriores, en conferencias anteriores, pues es construir dos arcos, dos arcos cuyo radio es precisamente la longitud del segmento AB. El primer arco hará centro en B con radio AB y el segundo arco hará centro en A con arco AB también. De esa manera, la intersección de ambos arcos determinan la mediatriz de ese segmento. Y precisamente el punto E, la intersección, es el pie de un ángulo recto, tal cual lo habíamos, tal cual GeoGebra lo tiene ya incorporado como una herramienta. Entonces, de aquí en adelante, ya para obtener la mediatriz de un segmento, pues simplemente utilizaremos la herramienta que trae por omisión GeoGebra, pero ya sabemos que es posible construirla con regla y compás. También es importante determinar cómo construir la recta perpendicular desde una recta que pase por un punto que no forma parte de la recta. Pues hacemos lo que venimos haciendo ya. Tenemos aquí la recta. Recuerden que ya construimos la paralela a una recta dada por un punto que no, no forma parte de ella. Ahora, lo que haremos es construir un construir la recta que es perpendicular a la recta dada. Esto es, tengo la recta F y un punto P que no pertenece a la recta F. Pues nos vamos a valer de la construcción que recientemente hicimos, el de la bisectriz de un segmento. Entonces lo que tendremos que hacer es construir un segmento que sea subconjunto de la recta dada. Para ello, pues abrimos nuestro compás haciendo centro en el punto P, con un radio tal que el arco construido interseque a la recta en dos puntos, cualesquiera. Ahí tenemos ya un segmento. El segmento G es un subconjunto de la recta. Y todo lo que tenemos que hacer ahora es construir la mediatriz de ese segmento. Para ello, pues ahora sí vamos a hacer uso de la herramienta mediatriz. Aquí la tenemos. Hacemos clic sobre el segmento y sobre el punto. Y ahí tenemos ya la mediatriz. Ahora hemos construido entonces, si ocultamos lo que hemos construido, pues ahí ya tenemos precisamente, podemos verificar que en efecto es es una recta perpendicular. Es decir, el punto P, que no pertenece a la recta F, es perpendicular a la recta F y pasa por el punto P. En GeoGebra lo podemos hacer de manera directa. Si yo tengo el punto P, bastará con invocar la herramienta que se llama perpendicular, hacemos clic en la recta y luego en el punto y listo. Tenemos la recta que es perpendicular. De nuevo,
Les comento que cuando estemos haciendo las próximas construcciones, ya no la haremos con regla y compás, sino solamente utilizando las herramientas que trae por omisión GeoGebra. Muy bien. Hecho eso, entonces ahora sí voy a proceder a hacer las construcciones que tengo preparadas y una de ellas es, vamos a escribir aquí un texto. Construir un cuadrado dada su diagonal. ¿Esto qué significa? Pues ni más ni menos que si yo tengo un segmento que es la diagonal de un cuadrado, recordemos, un cuadrado no es más que un paralelogramo de cuatro lados congruentes y ángulos internos congruentes. Pues bien, aquí lo que tendremos que hacer es empezar con la bisectriz de ese segmento y para ello vamos, una vez que tenemos el segmento, vamos a utilizar la mediatriz y listo, ya lo tenemos. El punto P es el punto C es el punto medio de de dicho segmento. Ahora todo lo que haremos es construir dos arcos. Bueno, eso fue con lo que estaríamos construyendo la mediatriz. No, en realidad lo que necesitamos es a partir de el punto C, va a ser el centro de un arco que va a cortar a la mediatriz en dichos puntos. Si nosotros unimos los puntos A, B, D y E, pues tenemos el cuadrado que queríamos construir. En realidad, GeoGebra puede perfectamente construir el cuadrado dados dos puntos del mismo. Por ejemplo, si yo tengo el punto E y el punto B, sin necesidad de toda la construcción que hicimos anteriormente, bastará con invocar la herramienta polígono regular, hacer clic en ambos segmentos y por omisión nos plantea la posibilidad de crear un polígono regular de cuatro vértices. Uno le puede decir que sean tres, que sean cinco, que sean 20. En este caso, por omisión es cuatro y le vamos a decir que sí, que en efecto lo que queremos es un polígono regular de cuatro lados. Y eso es lo que nos proporciona GeoGebra. Entonces, muy rápidamente hemos construido y lo hemos hecho hemos construido este cuadrado a partir de lo que conocemos como su diagonal. Vayamos haciendo un poquito más complejo las construcciones. Vamos a construir ahora
Un triángulo equilátero dada su altura. ¿Qué conceptos geométricos están siendo utilizados acá? Bueno, uno de ellos es la altura de un triángulo. Conocemos o definimos la altura de un triángulo como aquella recta o segmento perpendicular a un lado del triángulo que contiene el vértice opuesto. Pensé que en este caso, si yo tengo un segmento que constituye la altura, tenemos que construir aquel triángulo cuya altura sea ese segmento que tenemos ahí. Sabemos que un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados de la misma medida, es decir, los tres lados son congruentes. Bueno, nosotros perfectamente podríamos, en este caso, obtener la recta que es perpendicular al segmento dado. Recordemos que la altura de un triángulo, tal cual lo definimos, es esa recta o segmento que es perpendicular a la base del triángulo. Entonces, construyamos una recta que es perpendicular al segmento dado. Hacemos clic en el segmento y en el punto que constituye la base de la altura. Entonces, el triángulo que vamos a construir tendrá como vértice el punto B, otros dos vértices que deberán estar en la recta G y que es perpendicular a la altura. Bien, nos vamos a basar en el primer teorema de Tales. El teorema de Tales dice, si varias rectas paralelas cortan dos rectas cualesquiera, los segmentos que se forman en cada una de las dos rectas que se cortan son proporcionales entre sí. Es decir, vamos a tratar de dividir esta altura en tres segmentos que sean congruentes. Es decir, vamos a construir dos puntos tales que constituyan tres segmentos de la misma medida, tres segmentos congruentes. ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos una regla graduada? Pues el teorema de Tales lo que nos permite es eso, precisamente. Voy a trazar una recta, esa que está ahí. Voy a ocultar el punto C. Y entonces vamos a tener esta recta y este segmento, y vamos a construir rectas que sean paralelas, que corten, rectas paralelas que corten tanto a la recta H como al segmento F. ¿Cómo lo hacemos? Pues de manera arbitraria, elegimos una cierta medida sobre esa recta, ese será una distancia, vamos nuestro compás. Esta será la segunda división. Y aquí tenemos la tercera división. Es decir, hemos dividido el segmento que va desde F hasta B en con estos puntos, hemos dividido el segmento F en tres partes que son congruentes. Es el segmento BD, el segmento DE y el segmento EF son congruentes. Hecho eso, unimos el último de los segmentos, el último de los puntos de esa división que hicimos, con la base de la altura que ya tenemos.
y procedemos a construir rectas paralelas a esta que está aquí. Pongámosle color para diferenciarlo. Vamos a construir rectas paralelas a la recta I que pasen en los puntos E y F. Como ya sabemos cómo se construyen rectas paralelas, pues solo invocamos la herramienta. De acuerdo con el teorema de Tales, tenemos dos rectas, esta H y la recta que contiene al segmento F, y que son cortadas ambas por las rectas K, J e I. Y de acuerdo con lo que afirma el teorema de Tales, el primero de ellos, los segmentos BG, GH y HA están en la misma proporción. De tal manera que la distancia de BG, GH y HA es exactamente la misma. Es decir, son segmentos congruentes. Otro resultado geométrico es el hecho de que el baricentro de un triángulo, también llamado centroide, es aquel punto en donde se intersecan las tres medianas de un triángulo. Y tiene la propiedad de dividir la altura del triángulo en dos partes, tales que una es el doble de la otra. Y además, y ese es lo más importante, es el centro del círculo que contiene a los vértices de un triángulo equilátero. Es decir, el punto H, vamos a poner otro color. El punto H es el baricentro del triángulo que estamos buscando. Ocultemos las rectas K, J e I. Y si H es el baricentro, entonces además es el centro del círculo que contiene a los tres vértices del triángulo. Entonces ahora sí, basta con que nosotros hagamos centro en el baricentro, nos extendamos hasta B, y el radio HB es el radio precisamente del círculo que contiene a los tres vértices. De tal manera que todo lo que tenemos que hacer ahora es la intersección del círculo construido y la recta base que ya teníamos. De esta manera, si invoco polígono regular, le indico que la base es los puntos J e I, y le digo que son tres las que necesito. Pues hemos construido precisamente el triángulo equilátero cuya altura es el segmento AB que originalmente habíamos trazado. Esta es una de las construcciones más bonitas porque utiliza varios de los conceptos geométricos que, aunque pues, se ven posteriormente, aquí le dan el sustento teórico a las construcciones. Probablemente cuando preparé esta presentación, no lo hice con GeoGebra. Seguramente puede hacerse muy fácilmente con GeoGebra, pero aquí lo preparé tal cual lo acabo de mostrar, haciendo uso de conceptos geométricos que lo único que utilizan son regla y compás. Otra de las construcciones que quiero mostrarles es la construcción de la recta que es tangente
la recta que es tangente a un círculo desde un punto exterior de ese círculo. Es decir, si tenemos un círculo por acá y un punto que no pertenece al círculo y que está fuera del círculo además, GeoGebra tiene una herramienta que se llama tangentes y aquí lo están viendo ustedes. Se dan cuenta que es precisamente un punto que está fuera del círculo y por el cual se cortan dos rectas que son tangentes al círculo en dos puntos de ese círculo. De manera que bastará con que haga clic en el punto y en el círculo y tenemos allí eso. Las rectas que son tangentes al círculo en los puntos E y D. Vamos a hacer una construcción con regla y compás. Y una de los conceptos geométricos que están detrás de esta construcción que haremos es el hecho de que el radio de un círculo es perpendicular a la tangente del círculo en el punto de tangencia. Es decir, si este segmento, el segmento AD, es radio del círculo, entonces podemos verificar que en efecto ese radio, ese segmento, es perpendicular a la tangente en el punto, es perpendicular a la tangente del círculo en el punto de tangencia. Bueno, no lo vamos a hacer así. Vamos a proceder a hacer la construcción con regla y compás. Muy bien, tenemos ahí el círculo y el punto desde el cual se va a trazar las tangentes. Y lo primero que vamos a hacer es invocar el enunciado del segundo teorema de Tales. El segundo teorema de Tales afirma que todo triángulo inscrito en un semicírculo es rectángulo. A ver, hagámoslo acá. Si yo tengo este círculo, esta construcción que voy a hacer es solamente para verificar el enunciado del segundo teorema de Tales. Voy a construir un diámetro de ese círculo. Los puntos D y E determinan el segmento que es el diámetro del círculo. Es decir, D y E son los extremos de lo que nosotros podemos llamar un semicírculo. Bien, ahí tenemos el semicírculo. Lo vamos a poner en otro color para identificarlo plenamente. Y construyamos un punto cualquiera en ese semicírculo. Pues el segundo teorema de Tales lo que afirma es que los puntos D, E y F son los vértices de un triángulo inscrito en el semicírculo D
Y la característica más importante es el hecho de que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Y es rectángulo en F. No importa cómo nos movemos dentro de ese semicírculo, el ángulo sobre F siempre será rectángulo. Bien, solo quería mostrar que en GeoGebra, esto no es una demostración desde luego, ¿verdad? Es solamente una verificación haciendo uso de la herramienta GeoGebra. Pues bien, haciendo uso de ese teorema, vamos a tratar de construir algún punto dentro de ese círculo que sea que por ese punto la recta C y ese punto constituyan una recta que es tangente al círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en principio construyamos el segmento que une los puntos A y C y vamos a construir el semicírculo cuyo diámetro es el segmento AC. ¿Qué haremos? Pues bastará con que haga ese semicírculo, el semicírculo cuyos extremos del diámetro son el punto A y C, y entonces cualquier punto, absolutamente cualquier punto de ese arco nos determinará un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que sea rectángulo en D. Y si es rectángulo, entonces este lado será perpendicular a este, y si hacemos que D coincida acá, pues habremos obtenido el punto en este círculo en donde este radio es perpendicular a este segmento, con lo cual este segmento sería parte de la recta tangente que estamos buscando. Muy bien, hecho eso entonces, todo lo que tenemos que hacer es marcar la intersección de ese semicírculo con el círculo dado, de tal manera que este radio nos determina un triángulo rectángulo. Y este lado, al ser perpendicular al radio, será un subconjunto de la recta que es tangente. Y entonces hemos construido la recta H, que es la tangente de ese círculo. El otro, la otra tangente la podemos hacer exactamente igual. Bastará con que construyamos el otro segmento, el otro semicírculo, que hagamos intersección de ese semicírculo con el círculo original dado, y ahora sí construir la otra tangente, ¿no? De tal manera que, pues así construimos las tangentes desde un punto fuera de un círculo al círculo dado. Veamos que si invocamos la herramienta de GeoGebra, pues precisamente nos da esas rectas que construimos nosotros. Muy bien, con toda esa herramienta que ya tenemos, podemos darle paso a una construcción un poquito más compleja. Se trata de la tangente que es exterior a dos círculos.
Prendí para tomar un poquito de agua, se me estaba secando la boca. Bien, tracemos dos círculos, pueden ser del mismo tamaño o tamaño diferente. Nos interesa determinar, nos interesa determinar aquella recta que es tangente a ambos círculos. De hecho, son dos las tangentes que cumplen esa característica. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y posiblemente lo vayan a entender mejor una vez que ya tengamos ya la construcción, es trazar este radio y un punto cualquiera en el círculo menor. ¿Cuál es el objeto de eso? Pues voy al radio mayor, que es el radio CE, le voy a restar el radio menor a F desde el punto E. Entonces, tomo mi compás, traslado esa medida hasta el punto E, obtengo ese punto G que me va a determinar con el punto C un radio, el radio de este círculo. Dense cuenta ustedes que el radio este de acá, vamos a poner en color rojo, mide exactamente lo mismo que este de acá. Yo lo puedo sobreponer y verificamos que en efecto tiene la misma medida. Por esa razón es que hice la diferencia del radio de este círculo menor al radio del círculo mayor. Y ahora voy a construir las rectas que son tangentes a este círculo, al círculo de color verde, y voy a utilizar para ello la herramienta que nos proporciona GeoGebra, esa que ya vimos anteriormente. Voy a obtener las tangentes a esta recta desde el punto A, que es exterior, a ese círculo. Voy a ocultar la recta H para trabajar solo con uno y obtener así el punto de tangencia. Construiré ahora la semirrecta que va desde el punto C y que pasa por el punto H. Dense cuenta ustedes, voy a quitarle esta semirrecta, J se llama, contiene como subconjunto al segmento CH y al segmento CI. El segmento CH, al ser radio de esta tangente, pues va a tener como ángulo un ángulo recto. Eso era de esperarse porque, como ya dijimos, el radio es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Y lo mismo deberá ocurrir acá. Si yo trazo la tangente al círculo mayor por el punto I,
necesariamente ese radio, el radio CI, será perpendicular a la tangente dada. Ahora, hagamos lo siguiente. Voy a trazar la paralela a esta semirrecta, pero que pase por el centro del otro círculo, del círculo más pequeño. Este círculo me va a determinar este punto que está aquí. De manera que también, como esta de acá es paralela a esta, hay un teorema que afirma que si dos rectas son cortadas, dos rectas que son paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes del mismo lado de la recta van a ser congruentes. Es decir, aquí también voy a tener un ángulo recto. Y además, este lado, y por eso la importancia de esta construcción, vean, este radio KA mide exactamente lo mismo que IJ, que IH. Este que estoy señalando mide lo mismo que este. Estas de acá son paralelas y por consiguiente, este paralelogramo que acabo de construir me determina que este ángulo, pues también es rectángulo. Es un ángulo recto. Eso significa que esta de acá es paralela a esta de acá, y como esta es un ángulo recto, el segmento KA es perpendicular a este lado del rectángulo, y por consiguiente, esa recta es la tangente a ambos. Voy a ocultar esa recta para poder apreciar mejor los puntos de tangencia en ambas rectas. Lo mismo va a ocurrir, exactamente lo mismo va a ocurrir con la siguiente. Para ello, simplemente voy a reflejar la recta L respecto de la recta AC. Ya la tenemos. Entonces observamos que esta es la otra recta, que es tangente a a los dos círculos. Observen que ahora sí ya hemos utilizado exclusivamente las herramientas que trae por omisión GeoGebra. Bien, se me está yendo el tiempo. Quiero, por lo menos, traigo preparado más, pero por lo menos quiero mostrarles la construcción de una parábola a partir del foco y de la directriz. Eso es la próxima construcción que haremos. Vamos a construir la parábola a partir del foco y la directriz. Es decir, la directriz es una recta y el foco es un punto que está fuera de esa recta. A esa le llamamos directriz.
y este es el foco. Bien, dense cuenta ustedes que en el conjunto de herramientas del icono de cónicas, que es este ya que es el que estoy señalando, me aparece la construcción de una elipse, dados 3 puntos, de una hipérbola, dados 3 puntos, y de una parábola a partir de su foco y su directriz. Es decir, con estos dos elementos que tengo, yo puedo perfectamente construir desde GeoGebra la parábola dada por esos dos elementos. Ahí lo tengo. Esa parábola es la que está determinada por el foco y la directriz. Pero la vamos a hacer utilizando construcciones con regla y compás y ah, haciendo uso de los siguientes conceptos. En principio, decir que la parábola es el lugar geométrico de los puntos. Vamos a escribirlo acá mejor para que nos quede muy claro. Eso es la parábola. El conjunto de puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto llamado foco y una recta llamada directriz. Esa es la definición como lugar geométrico de una parábola. Entonces, todos los puntos, por ejemplo, este punto de acá, voy a... Ese punto de ahí, pues, ese punto C posiblemente forme parte de la parábola. Si lo formará si la distancia que hay desde el foco a ese punto es la misma distancia que hay desde el punto a la recta, ¿no? Si lo fuera, en el caso de que lo fuera, pues estaría cumpliendo con la definición de lo que es la parábola como lugar geométrico. Pero bueno, es muy difícil determinarlo así. Entonces, vamos a hacer la construcción correspondiente haciendo uso de las herramientas de construcciones con regla y compás que hemos verificado. En principio, hay que decir que la distancia de un punto a una recta es el segmento determinado por el tamaño, por la distancia de ese punto a la recta. En otras palabras, una distancia viene determinado por la perpendicularidad, de manera que lo primero que haré es construir la perpendicular a la directriz en el punto D. Es decir, la recta F y la directriz son perpendiculares. Verifiquémoslo, que bastará con señalarla ambas. Y en efecto, vemos que ambas rectas son perpendiculares. Quiere decir que un punto, un punto de la parábola deberá estar necesariamente en esta recta, porque estamos hablando de la distancia hacia la directriz. Y cualquier distancia será un segmento que estará en la recta perpendicular a la directriz. Otro concepto que vamos a utilizar es el concepto de mediatriz de un segmento. ¿Se recuerdan que cuando estuvimos platicando de ello dijimos que la mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de un segmento? Bueno, tracemos ese segmento, el segmento FD, es decir, el segmento F hasta el punto D. Y construyamos su mediatriz. Dijimos, ¿se recuerdan cuando estábamos hablando de esto? Dijimos que este punto de acá
me determinaba cualquier punto que estuviera en la mediatriz, determinaba triángulos isósceles, es decir, tengo dificultades con, después de mucho tiempo trabajar la aplicación, creo que la voy a instalar de nuevo porque empieza a no responder. En este momento me está pasando eso. Bueno, ya vieron ustedes que en efecto, cualquier punto que está aquí en la, en la bisectriz de ese segmento estará a la misma distancia del foco y la directriz. Y del punto D, quiero decir, de F y de D. Pues bien, en particular, este punto, ese punto al estar en la directriz estará a la misma distancia de D que el punto F. Tenemos, fíjense que si nosotros medimos este segmento y este segmento, nos dice que en efecto ambos tienen igual longitud. De manera que el punto C está a la misma distancia del foco que de la recta, de la directriz. Y ahora dense cuenta de lo siguiente. Si yo muevo el punto D a lo largo de la directriz, el punto C se mueve y observen ustedes que va teniendo una trayectoria que se parece a la de una parábola. ¿Qué tal si le damos rastro, que muestre el rastro que deja al moverse el punto C? Y vean ustedes la forma que tiene. En efecto, el punto C es un punto que forma parte de la parábola. Hay una herramienta acá en GeoGebra que nos muestra la construcción de un lugar geométrico. El lugar geométrico en este caso será el punto y el punto C que se mueve a lo largo de la directriz. Ahí observamos que en efecto el punto C siempre formará parte de la parábola. Hemos hecho la construcción de la parábola únicamente con herramientas de regla y compás. Lo mismo que GeoGebra nos proporciona mediante esta herramienta, la construcción directa de la parábola con los elementos de la directriz y el foco. Bueno, no quiero irme sin mostrarles lo que constituye, en mi opinión, una de las construcciones más maravillosas, que es la construcción de un pentágono a partir de la relación que existe entre la diagonal y su lado. A ver, construyamos un pentágono. Digámosle que sean 5 lados, quiero un polígono regular de 5 lados. Ahí lo tenemos. Resulta que existe una relación maravillosa entre la diagonal de ese pentágono y su lado. Si nosotros dividimos la longitud de la diagonal entre la longitud del lado, eso será siempre una constante y además es el número de oro.
Así se llama el número áureo, el número que se le conoce como phi. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir un segmento respecto de otro, cuya relación sea una relación áurea. Hagámoslo. Vamos a construir un segmento, quiera, y vamos a construir otro que esté relacionado con el primero en una proporción áurea. Es decir, que el otro segmento sea el número de oro multiplicado por el segmento, la longitud del segmento AB. Lo primero que vamos a hacer es construir un cuadrado. Para ello, pues hacemos uso de polígono regular con lado AB. Ahí tenemos el cuadrado. Voy a señalar el segmento F, le voy a dar un color distinto. Ese segmento, el segmento F, lo voy a poner en una capa superior para que se pueda ver mejor. Ahí tenemos el segmento F. Ese segmento F será la medida del lado del pentágono. Ahora voy a construir la medida de la diagonal, porque conociendo la diagonal y conociendo el lado, puedo construir el pentágono. Entonces, el segmento que voy a construir, que es la diagonal, estará en relación con el lado del pentágono en una proporción áurea. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, empecemos con trazando el punto medio del segmento AB. Este punto, vamos a llamar M, por aquello de punto medio. Hecho eso, trazamos el segmento desde el punto medio hasta uno de los vértices del cuadrado que no formen parte del segmento AB, es decir, este de acá. Por cierto que voy a extender el segmento AB hasta obtener una recta y voy a trazar ahora un arco de radio MC el segmento AF, que lo voy a, no lo quiero escribir encima del segmento AB para no confundirlo, así que va a ser este que está aquí arriba, este segmento de acá. El segmento P. Ocultemos esa recta
y démosle, señalémoslo con un color distinto, azul. Y también un poquito más grueso. Pues bien, este segmento, el segmento P y el segmento F, están en una relación áurea. Eh, por cuestiones de tiempo ya no voy a poder desarrollarles la construcción del número phi, el número de oro, pero en los archivos ustedes lo podrán ver, ahí está cómo se construye ese número. El número, en todo caso, podemos ponerlo acá, eso sí. Es igual a, el número de oro es igual a, Bueno, disculpe, licenciado, que ya estamos contra el tiempo. Entonces, vamos a dar el espacio para las preguntas. Y creo solo déjeme entonces, solo déjeme entonces construir el pentágono, ya lo tengo listo, solo tengo, ya tengo el lado y el pentágono para que vean la construcción. Es muy breve. que Rápidamente, aquí tengo el punto, voy a trasladar a este punto el segmento que es la base ahí tengo y ahora voy a construir, es que sí, me está fallando ya no me da tiempo. Está bien, concluyamos. Quiero respetar el tiempo que para ustedes es sagrado. Dejémoslo ahí entonces, tal vez solamente verificar, darnos cuenta que efectivamente este segmento mide exactamente lo mismo que este segmento. Es decir, la relación entre la diagonal y el lado del pentágono guardan una proporción áurea. Ustedes lo van a ver, van a tener oportunidad de verlo en los archivos que los pitagóricos les van a compartir. Muchas gracias por su atención. Disculpen si es un poquito complejo, pero es mi intención, ¿verdad? Tratar de darle fundamento a esta maravillosa herramienta que es GeoGebra. Y la mejor forma de darle fundamento es tener claro de qué hay detrás de todas las construcciones que los desarrolladores de GeoGebra han logrado. Muchas gracias por su atención y quedo a la disposición de cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, gracias, licenciado. Realmente estamos muy contentos. Creo que todos estamos contentos con lo que nos ha compartido el día de hoy. Hay varios comentarios, ¿verdad?, que mencionan que ha sido una explicación muy, muy buena.
Incluso hay algunos que comentan, ¿verdad? Que pudieron, si pudieran un poco más despacio, pero como mencionaban justamente el comentario del doctor Juan Carlos, pues la grabación va a estar ahí para todos. Si alguien quiere como verlo más despacio, así como más paso a paso, la grabación va a estar ahí para que ustedes puedan verla tranquilamente, ¿verdad? Entonces, y puedes repetir los pasos que nos mostró el link, ¿verdad? Para poder hacerlo más tranquilos. Algunos también saludos, ¿verdad? De diferentes partes que nos alegra ver que hay gente de Colombia, de Venezuela que está ahí presente escuchándolo también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también, como digo, varios comentarios saludando y felicitándolo por la explicación, que están ahí muy contentos, igual de Costa Rica y o sea, de Colombia. Y hay otro comentario también que no es tanto para usted, que es sobre el Classroom, que hay algunos que parece que han tenido problemas. Yo les comento, si han tenido problemas para subir un PDF, lo que algunas veces yo he comentado que pueden hacer es primero subirlo al Drive y luego ya subirlo directo a Classroom, porque si lo suben directamente a Classroom, sí es cierto que a veces hay problemitas ahí con subirlo, ¿verdad? Que no carga. Entonces, como sugerencia, ¿verdad? Traten de subirlo primero al Drive, a su Drive, digamos, y luego ya lo suben directamente al Classroom para que no les dé problemas al momento de subirlo. Pero ahí en general, como le digo, Lick, están muy contentos la mayoría con su explicación y su aportación. Entonces, igual también recordarles a todos que dentro de 15 días, pues nos volvemos a ver en el mismo enlace, ¿verdad? Para poder estar aquí todos. Eh, y aquí nos vemos a la misma hora y en el mismo canal, continuando eh, con este programa para poder aprender más sobre GeoGebra. Entonces, muchísimas gracias, Lick. También le agradecemos por su apoyo el día de hoy. Entonces, con eso damos por concluido y los vemos dentro de 15 días. Muy buenas noches. En este momento daré lectura con el diploma que se le hará llegar al maestro Luis Solórzano. Estamos muy agradecidos por el tiempo que el día de hoy estuvo empleando. Entonces, en este momento estaré compartiendo el diploma que se le hará llegar. Y dice así. Los Pitagóricos otorga el presente diploma a Luis Enrique Solórzano Loyaza por impartir la conferencia denominada Construcciones Geométricas Avanzadas, realizada el 3 de agosto de 2025, tiempo de desarrollo 2 horas. Guatemala, 3 de agosto de 2025, y como pueden observar, aparecen las firmas de los miembros de los Pitagóricos. Así que de esa manera damos por concluida la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos por el tiempo empleado y sobre todo al maestro Luis Solorza. Muchísimas gracias.